Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Ecos del México de ayer. En esta ocasión haremos un viaje al pasado para recordar algunos momentos y vivencias de la década de los 60, una época llena de cambios, costumbres y experiencias que marcaron nuestra historia. A través de este recorrido nostálgico queremos despertar tus recuerdos y que compartas con nosotros tus experiencias de aquellos años. Los 60 fueron muy distintos a la actualidad. La tecnología, la moda, el entretenimiento y la vida cotidiana eran completamente diferentes. Aunque muchas cosas que hoy damos por sentadas aún no existían, eso no impidió que viviéramos esta década de una manera única. Acompáñanos en este viaje al pasado y revivamos juntos la magia de los 60. En aquella época, la gran urbe ya presumía de su modernidad, encaminándose a convertirse en una metrópoli que destacaba en Latinoamérica. Por toda la capital surgían construcciones más modernas, transformando su rostro y diferenciándola de épocas anteriores. Muchos de los edificios que comenzaron a erigirse en los años 60 quedaron en la memoria de quienes los vieron nacer y fueron ampliamente fotografiados para mostrarle al mundo cómo la Ciudad de México avanzaba hacia la modernidad. Algunas de estas estructuras han desaparecido con el tiempo, mientras que otras aún permanecen en pie, testigos de aquella transformación. Los años 60 marcaron el inicio de una nueva etapa en la ciudad, sentando las bases de la metrópoli en la que se convertiría. Estas imágenes nos permiten asomarnos al pasado y comparar el paisaje de aquel entonces con el actual, desde el centro histórico hasta los rincones más alejados de la gran urbe. La modernidad ya era una realidad en la Ciudad de México, y no solo la capital cambiaba, también sus habitantes adoptaban nuevas costumbres conforme avanzaba el progreso de las grandes metrópolis. A pesar de estos cambios, la vida en la ciudad transcurría con normalidad, siguiendo la rutina diaria, pero con un aspecto más moderno. Los capitalinos realizaban sus actividades cotidianas tal como lo hacemos hoy en día, aunque con diferencias notables en la moda y los automóviles, elementos que caracterizan cada época y evolucionan con el tiempo. Estos momentos nostálgicos nos permiten recordar una Ciudad de México en plena transformación, un proceso que, poco a poco, la llevó a convertirse en la metrópoli que conocemos hoy. La imagen de la capital pasó por diversas transformaciones a lo largo de la década de los 60. Desde sus primeros años hasta finales de la década, su evolución se hacía cada vez más evidente, reflejando el avance de la ciudad con nuevos servicios urbanos, obras públicas y sistemas de transporte. Junto a estos cambios, nuevas estructuras comenzaron a levantarse, redefiniendo el paisaje urbano y marcando el rumbo hacia el futuro. Fue en los años 60 cuando inició esta transformación que llevaría a la Ciudad de México a convertirse en una gran metrópoli. Ahora conozcamos una costumbre que estuvo muy de moda en los años 60, el uso de los visores Viewmaster. En aquella época, el Viewmaster era un juguete fabricado en baquelita en el que se insertaba un disco de cartón con pequeñas diapositivas. Gracias a un mecanismo interno, el disco giraba, permitiendo visualizar las imágenes una por una. Estos discos contenían escenas casi tridimensionales de ciudades, caricaturas y películas, lo que los convertía en una auténtica novedad. Debido a su costo, no todas las personas podían comprarlos, por lo que muchos optaban por alquilarlos por unos centavos en ferias, parques y en el bosque de Chapultepec. En estos lugares era común encontrar puestos donde los Viewmaster colgaban a la vista, cada uno con imágenes distintas. Los niños se reunían emocionados alrededor de estos puestos para alquilar un visor y disfrutar de su contenido. Con el tiempo, el Viewmaster se volvió más accesible y empezó a estar presente en muchos hogares, aunque el negocio de alquiler siguió existiendo en algunos sitios específicos. Incluso hoy en día, estos visores siguen utilizándose como objetos de colección y como un recuerdo nostálgico de aquellas épocas que nos brindaron tanta diversión.
En 1964 se inauguró la Feria de Chapultepec, un lugar que, desde entonces, se convirtió en uno de los destinos más visitados y queridos por varias generaciones. Familias enteras acudían para disfrutar de sus atracciones y pasar momentos inolvidables. Su apertura fue un gran acontecimiento, ya que el entonces presidente Adolfo López Mateos fue el encargado de dar inicio a esta icónica feria. En aquella época, los juegos mecánicos eran toda una novedad en México, pues algunos habían llegado al país por primera vez, lo que aumentó aún más la emoción entre los visitantes. La Feria de Chapultepec compartía espacio con el famoso Museo Tecnológico de la Comisión Nacional de Electricidad, ambos ubicados en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Durante décadas, este parque de diversiones fue el destino tradicional de los fines de semana y las temporadas vacacionales. Los niños que alguna vez se divirtieron en sus juegos mecánicos crecieron y con el paso de los años llevaron a sus propios nietos a vivir la misma experiencia. En los años 60, la feria ofrecía atracciones distintas a las que conocimos en épocas más recientes, antes de que cambiara su temática y cerrara temporalmente tras un trágico accidente. Posteriormente, reabrió con nuevas atracciones y bajo otro nombre. Sin embargo, la Feria de Chapultepec dejó recuerdos imborrables en cada generación desde su apertura en los años 60. En los años 60, la ciudad deportiva de Magdalena Mixhuca se convirtió en un lugar aún más atractivo para las familias con la instalación de nuevos juegos infantiles como resbaladillas, columpios y otras estructuras recreativas. Estos espacios hicieron del lugar un sitio ideal para la diversión y el ejercicio de los más pequeños. Muchas familias acudían a la ciudad deportiva para que sus hijos disfrutaran de estos juegos, que con el tiempo se convirtieron en un recuerdo nostálgico para quienes los usaron en su infancia. Ya fuera en este sitio o en parques cercanos a nuestros barrios, estos juegos marcaron momentos de alegría y convivencia. Los juegos de la ciudad deportiva quedaron en la memoria de muchas generaciones, pues fueron escenario de innumerables horas de diversión. Hoy en día, el lugar ha sido remodelado, ofreciendo un aspecto más moderno, pero aún conserva su esencia, creando un interesante contraste con el que tuvo en los años 60. Ahora recordemos algunos juegos que fueron muy comunes en la década de los 60, aunque su origen es aún más antiguo. Estos juegos continuaron siendo populares en las décadas siguientes hasta que los dispositivos electrónicos y móviles comenzaron a ocupar el tiempo de los más jóvenes. Uno de los más emblemáticos es el juego de las canicas, un pasatiempo que ha entretenido a generaciones enteras. En los años 60 era especialmente popular entre los niños, quienes pasaban horas compitiendo en distintas modalidades de juego. En muchas de ellas, el ganador se quedaba con las canicas de su oponente, haciendo que la emoción del juego fuera aún mayor. Jugar a las canicas dejó gratos recuerdos en quienes vivieron su infancia en esa época, pues era una de las formas más divertidas de entretenimiento al aire libre y de convivencia entre amigos. Otro juego muy popular de la época era la ronda. Estos juegos se acompañaban de canciones peculiares que se entonaban mientras los niños, tomados de las manos, giraban en círculo. Aunque eran más comunes entre las niñas, muchos niños también participaban, convirtiéndolos en una actividad de convivencia y diversión. De esta tradición surgieron canciones que quedaron en la nostalgia y que aún hoy son recordadas por quienes crecieron en aquellos años. Estas melodías forman parte del recuerdo colectivo de generaciones que disfrutaron de un tiempo en el que el juego al aire libre era parte esencial de la infancia. Saltar la cuerda fue otro juego muy popular. No solo era un pasatiempo común, sino que también se organizaban competencias y se realizaban distintos trucos. Casi todos los niños tenían una cuerda entre sus juguetes, algunas decoradas con colores llamativos, lo que hacía el juego aún más atractivo. Hoy en día, aunque aún se practica, ya no es tan frecuente como antes, pues han surgido otros tipos de juguetes y dispositivos electrónicos que han cambiado las costumbres infantiles.
Sin embargo, muchos otros juegos marcaron la infancia en los años 60 y seguiremos recordándolos en futuras entregas. En los años 60, los juguetes de la marca Plastimarx fueron de los más populares y vendidos, gracias a su amplia variedad y accesibilidad. Su fundador comenzó en la industria fabricando botones, pero en 1948 incursionó en la producción de juguetes, logrando un gran éxito en las décadas de 1950 y 1960. Fue precisamente en los años 60 cuando sus ventas alcanzaron su punto más alto. Los catálogos de la época muestran una extensa selección de juguetes diseñados para distintas edades y géneros. Muchos de estos artículos se convirtieron en los más solicitados en las cartas a Santa Claus o a los Reyes Magos. Sus diseños eran muy diferentes a los que se fabrican hoy en día. La mayoría estaban hechos de plástico, aunque también había modelos de hojalata. Además, en esta década comenzaron a popularizarse los juguetes eléctricos y a batería, dejando atrás poco a poco los de cuerda, aunque estos aún seguían a la venta. Aún es posible encontrar algunos de estos juguetes que dejaron una huella imborrable en quienes los tuvieron en su infancia. Su eslogan y los anuncios publicitarios de la marca son recordados con cariño por muchas generaciones. Plastimarx continuó vendiendo sus productos en décadas posteriores, dejando un rastro de nostalgia entre quienes crecieron con sus juguetes. Si alguna vez tuviste uno de estos juguetes, compártenos tu experiencia en los comentarios. Es momento de nuestra trivia, pero antes de comenzar, queremos felicitar a todos los que respondieron correctamente la trivia anterior. Y ellos son Pilar Enfuy, Brisa Sol, Rodolfo Medina Fon, Ivana Razo, Abraham Eliserio Chávez, Gilberto Kurz, Manu Ferrer, Carlos J., Cos Morales, Rafael de Jesús Axotla Escalona, Alejandro Olmedo, Luis Niño Cortés y Tanano. Efectivamente, la fotografía fue tomada en la calle de Motolínea, en dirección hacia la calle 16 de septiembre, en el centro histórico de la Ciudad de México. Enhorabuena a todos los acertantes, ahora te presentamos una nueva imagen. ¿Puedes identificar en qué lugar fue tomada esta fotografía? Los primeros en responder correctamente serán mencionados en nuestro próximo video de Ecos del México de ayer. Esta es tu oportunidad de demostrar cuánto conoces sobre la historia y los rincones de la Ciudad de México. Déjanos tu respuesta en los comentarios. A finales de los años 40 y durante las décadas de los 50 y 60, la zona de Jardines del Pedregal se transformó en un referente de la arquitectura modernista y vanguardista en la Ciudad de México. En esta área surgieron residencias con diseños innovadores, muchas de ellas creadas por arquitectos de renombre, convirtiéndola en un símbolo de exclusividad y modernidad. Durante este periodo, el Pedregal alcanzó gran notoriedad en producciones cinematográficas, lo que contribuyó a su prestigio. Fue en los años 60 cuando la venta de terrenos y casas en esta zona del sur de la ciudad se promocionó con mayor intensidad. La peculiaridad de sus construcciones, situadas entre riscos y praderas volcánicas, hacía de este lugar un sitio único y atractivo para quienes buscaban un estilo de vida sofisticado. Algunas de estas residencias fueron habitadas por personajes influyentes de la época, consolidando aún más la fama del Pedregal. Con el paso del tiempo, otras zonas comenzaron a ganar popularidad entre los compradores, lo que llevó a una diversificación del desarrollo inmobiliario en la ciudad. A pesar de los cambios, Jardines del Pedregal sigue destacando por sus icónicas construcciones, que evocan su época dorada y su legado arquitectónico. A inicios de la década de 1960, la Ciudad de México experimentó una transformación en su infraestructura vial. Se construyeron nuevas avenidas, calzadas y calles, mientras que otras fueron renovadas para modernizar la movilidad en la capital. Gracias a estas mejoras, la circulación vehicular se volvió más eficiente, permitiendo a los conductores desplazarse con mayor rapidez y comodidad. Algunas de estas vialidades tenían un diseño casi panorámico, ofreciendo una experiencia más agradable al transitar por ellas.
En su momento, fueron clave para agilizar el tráfico y conectar puntos estratégicos de la ciudad. Se diseñaron carreteras más rápidas que reducían significativamente los tiempos de traslado, convirtiéndose en rutas esenciales tanto para automovilistas como para el transporte público. Estas nuevas calles y avenidas no solo se volvieron populares y altamente transitadas en su época, sino que muchas de ellas siguen siendo fundamentales para la movilidad en la ciudad. Además, fueron escenario de numerosas rutas de transporte público, muchas de las cuales continúan operando hoy en día. Gracias a estos proyectos, los usuarios del transporte colectivo pudieron acceder a trayectos más directos y rápidos hacia sus destinos, como el trabajo, la escuela o el hogar. A lo largo de la década, la vida en la Ciudad de México continuaba con normalidad. Día tras día, sus habitantes realizaban sus labores cotidianas, tal como lo han hecho a lo largo de los años, manteniendo el ritmo de la gran urbe. Aunque algunas costumbres fueron cambiando con el tiempo, la esencia de la vida en la ciudad seguía intacta. Hacia finales de los años 60, la Ciudad de México comenzaba a mostrar un nuevo rostro urbano, transformándose en una metrópoli cada vez más moderna. Diversas imágenes de la época nos permiten apreciar cómo la capital evolucionaba, adaptándose al futuro. Sus paisajes urbanos reflejaban el progreso y el dinamismo de una ciudad en constante crecimiento, encaminándose hacia la gran metrópoli que conocemos hoy en día y que seguirá transformándose en las décadas por venir. Esta fue solo una parte de lo que fueron los años 60. En futuras entregas continuaremos explorando esta década y muchas más para conocer cómo ha evolucionado la gran urbe a lo largo del tiempo. Antes de finalizar este video, queremos aclarar que este proyecto está compuesto por dos canales: Ecos de México de ayer y México Retro. En ambos nos hemos dedicado a crear contenido nostálgico sobre distintas etapas de la evolución de la Ciudad de México. Gracias a su apoyo con sus suscripciones, comentarios y likes, hemos podido seguir ofreciendo contenido de calidad y poco a poco les traeremos videos aún mejores. Sin embargo, hemos notado que han surgido otros canales que nos imitan en distintos aspectos, como el estilo de narración o las miniaturas. Nuestros videos y miniaturas siempre se distinguen con sellos de agua. Por ello, hacemos este aviso para evitar confusiones. Agradecemos profundamente su preferencia y el tiempo que dedican a ver nuestros videos, los cuales realizamos con mucho esfuerzo y entusiasmo. Muchas gracias. Así hemos recorrido y recordado una parte de la década de los 60, una época que marcó nuestra juventud y formó parte de nuestras vidas. Seguiremos trayéndoles más recuerdos de los años 60 y de otras épocas que transformaron la historia de México y nuestra forma de vivir. Si te gustó el video, no olvides darle pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Nos vemos en la próxima emisión de Ecos del México de ayer.